Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Resiliencia en Línea. Amigos de Vida Televisión también, o Vida Plataforma, también un saludo muy cordial. Hoy tengo el gran gusto de recibir un invitado que conoce muy bien de la Piedad, o mucho de la Piedad, sobre todo en la parte histórica, Edgar Quispe Pastrana. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación al programa y pues vamos a hablar de lo que se ha podido investigar en relación a esta ciudad, ¿no? Que nos ha acogido, digamos, tanto en la parte académica como en la parte familiar. Edgar es historiador, sí. Está haciendo una estancia postdoctoral acá con nosotros y a mí me da mucho gusto recibir a gente como tú que le aporta a esta ciudad, porque además la historia de esta ciudad es bien interesante, como cada ciudad, yo creo. Recientemente estoy viendo aquí un amigo historiador, pero en Veracruz, en Jalapa, Veracruz. Está haciendo sus contenidos ya se lanzó también como creador de contenidos, le está yendo bien. Ahí los difunde por medio de Facebook, de Instagram y ¿qué más? Es TikTok, con cápsulas de 30 segundos. Este es el nuevo reto de las generaciones actuales, o bueno, el gusto de las generaciones actuales. Aquí no, aquí es otro formato, aquí vamos a platicar con más tiempo, con más espacio, porque me parece que Jalapa o La Piedad y cualquier ciudad tienen historias muy interesantes. Para empezar, desde luego, para la población local, pero también para un público universal, creo yo. Y La Piedad no es la excepción. Vamos a platicar de, entre otras cosas, el avecindamiento de La Piedad, porque no sé de dónde sacaron el dato, a ver si tú nos cuentas. En este año se conmemoraron los 496 años del avecindamiento de La Piedad, pero Edgar se ha dado cuenta de que no es exacto ese año, ese dato. Nos va a platicar y aquí se van a caer todas sus todo en lo que creen. Aquí se van a caer, se va a simbrar toda La Piedad. Sí. Así que, pero antes, Edgar, si me lo permites, platícanos de ti, tú mismo, tu perfil, de dónde vienes y qué haces aquí. Muy bien, pues bien, Carlos. Yo soy ciudadano peruano, vengo de Lima, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, primero lo que es Historia del Arte, después estudié Educación en la Universidad de La Cantuta, así la llamamos, una universidad que forma profesores, pero ya en el área de historia, digamos, en el área de las ciencias sociales. Y ya después opté por venirme a México, principalmente por la oportunidad que se nos brinda también aquí con las becas, bueno, en ese momento del CONACYT, pero previamente pues conocí a mi esposa, nos casamos en Lima y bueno, ya de ahí tuve que venir a radicar aquí a La Piedad, ella es piedadense. Y por ahí, digamos, conocí a la doctora Magdalena García, fue la que me invitó y me dio a conocer el Colegio de Michoacán porque desconocía. Y es a partir de ahí que me involucro, ¿no? a conocer este mundo académico que existía aquí en La Piedad. Y cuando la doctora me informa, me dice que pues puedo optar a una beca del CONACYT para hacer un posgrado. Y es ahí cuando pues me animo a participar en esta convocatoria para estudiar una maestría en arqueología. Terminando la maestría en arqueología, pues ya después continué con el doctorado en ciencias sociales. Pues eso, principalmente por mi orientación hacia la historia, hacia las ciencias sociales, pues me dediqué a investigar principalmente, en el caso de la maestría en arqueología, no arqueología por arqueología, sino que es lo que decimos ahora aquí, arqueología histórica. Es decir, combinamos los datos de la cultura material que nos proporciona la propia arqueología,
pero también revisando información de documentos escritos, y por lo tanto me concentré a estudiar lo que fueron las unidades agrosociales, es decir, lo que son las antiguas haciendas, y a partir de ahí me inserté a ese mundo, ¿no?, de la investigación de las antiguas haciendas en México. En mi maestría hice un estudio sobre una pequeña hacienda en Guanajuato que se llama Atotonilquillo, ¿no?, un poco tratando de conocer cómo es que funcionaron las haciendas en el Bajío, porque el Bajío está reconocido históricamente, digamos, como el granero de México, porque se produjo gran cantidad de trigo que principalmente abasteció a los mercados del virreinato, ¿no?, la capital y las principales ciudades de México. Y después en el doctorado también hice otro estudio ya un poco más amplio y con más tiempo también, de una gran hacienda que se llama, bueno, hoy día la conocen como Jalpa de Cánovas, porque hoy día está convertida pues en un pueblo mágico, pero antiguamente era una gran hacienda, ¿no? Cubría parte de lo que era la Nueva España, parte de la Nueva Galicia y un territorio inmenso. Y eso me permitió también ya a conocer un poco más de cómo fue la evolución del periodo virreinal en México, ¿no? Entonces siempre combinando de alguna manera, digamos, interdisciplinariamente, lo que es la arqueología misma con la historia, ¿no?, la arqueología histórica en este caso. Bien. Oye, no sabía que tu esposa era piedadense. Ah, sí. Se tiene la costumbre que las familias de la novia le dan su dote al novio, ¿ya te la dieron? Esa sí no la sabía. Si no, llegando a la casa lo exiges. Ah, mira. No, bueno. no es cierto. No le vas a reclamar nada. No, ya no. Oye, Bueno. no, me da mucho gusto. Insisto que gente como tú está por acá y que ojalá que te quedes, que te quedaras Pues sí, ya a estoy radicar asentado. acá, Ya soy un asentado. avecindado más, digamos. Bien. ¿Con cuántos pobladores inició La Piedad y en dónde fue ese avecindamiento, ese mentado avecindamiento? Y platícanos, pues, antes a todos los piedenses. No sé si a todos los piedenses lo tienen bien presente. Ay, qué bueno, ya se viene el nuevo conmemoración del avecindamiento, o si les da enteramente igual. Muy bien. Pero es distinto a la fundación, a la fundación, a la denominación de villa o la denominación de ciudad. A ver, platícanos tú, Sí, tú eres el exactamente. que sabe. Pues ahora, con la oportunidad de continuar en el postdoctorado aquí en el Colegio de Michoacán, en este proyecto que, digamos, se está desarrollando, nos abocamos a investigar a La Piedad. El proyecto en sí comprende básicamente en hacer una identificación de los edificios históricos que tiene la ciudad. La Piedad es una ciudad cuatricentenaria, es decir, ya tiene más de 400 años. Sin embargo, no tiene definido un centro histórico y por lo tanto tampoco no tiene una identificación de sus edificios históricos. Entonces, pero digamos, si nos metimos a este proyecto de hacer un catálogo de las edificaciones históricas, previo a ello primero tenemos que hacer un poco la historia, y es ahí donde encontré de alguna manera una debilidad en el caso de que no encontraba información precisa sobre la historia desde los inicios de La Piedad. Y eso me permitió abocarme, ¿no?, a investigar. Ya ahora sí, a través de documentos históricos, tuve que recorrer diversos archivos en México, y la otra cuestión es la facilidad que nos dan los archivos, porque cada archivo que uno visita te dan el acceso muy fácilmente, no hay mucha burocracia, y uno puede fotografiar los documentos o puede solicitar una reproducción escaneada. Entonces hay mucha facilidad, y eso ha permitido, o me ha permitido a mí principalmente, tener un banco de información que me ha permitido reconstruir la historia de La Piedad. Pues bien, cuando empecé antes de empezar eso, cuando yo llegué aquí a La Piedad, yo tenía una idea de por qué el nombre. Hay una imagen muy famosa, ¿no?, desde el ámbito religioso, que es a la Virgen María con Jesús en su regazo, que a esa imagen la conocen como la Pietà, ¿no?, la piedad, pues. Entonces, cuando yo llegué aquí a esta ciudad, tenía esa idea que el nombre provenía de la imagen de la Virgen María que tenía el Cristo en su regazo, ¿no?, después del descendimiento de la cruz. Sin embargo, después me di cuenta que la historia era diferente, ¿no?, que La Piedad había asumido el nombre por el Cristo crucificado que tienen en su iglesia principal. Pues bien, cuando buscaba información sobre los inicios de La Piedad, encontré un texto de 1862 de Guadalupe Romero, en la que él señala
que la Piedad se origina por una fundación española, y él señala que fue en 1530. Sin embargo, cuando uno revisa las fundaciones españolas, no solamente de México, sino a nivel latinoamericano, porque los españoles cuando ocupan América empiezan a repartirse las tierras, a fundar ciudades, ¿no? Villas y todo eso. Una característica importante de los españoles es que las fundaciones de las zonas urbanas tienen forma cuadriculada, es como si fuera un damero, ¿no? Una forma ortogonal o hipodámica, le llaman los arquitectos. Pues en el caso de La Piedad, cuando uno va al centro y recorre digamos, el centro histórico, no encuentra esa traza así cuadriculada, sino que las manzanas son indistintas, ¿no? Son cuadrangulares, rectangulares, triangulares, y ninguna guarda relación con ninguna, y las calles tampoco no son rectas, sino que tienen muchas, digamos, vaivenes. Sí. Entonces, de ahí me saltó esta idea, dije, no, esta no es una ciudad fundada por los españoles, esta tiene otra forma, otra característica. Y entonces, investigando ya otras publicaciones, vi que repetían lo que había dicho Guadalupe Romero, ¿no? Otros autores como Jesús Romero también decía, no, que La Piedad fue fundada en 1530 porque lo dijo Guadalupe Romero, y así muchos autores recurrían siempre a Guadalupe Romero. Y al final decía, pues no, esto no es fundación española. Y cuando me empecé a abocar a la investigación documental de archivos, en ningún momento hablan de fundación española para La Piedad. Entonces, encontré información, por ejemplo, en la que La Piedad no aparece en 1530, sino que es más tardía. Y para mí... Un poquito de contexto. Sí. El 1530 significaría que los españoles llegaron a las costas de Veracruz por ahí de 1519, si no me equivoco. 19 al 21. Y entonces querría decir que apenas tendría 13 años de la llegada de los españoles, que aparentemente se hubiera fundado La Piedad. Pero así es. A eso vas que no. Muy bien. Sí, es verdad. Es muy prematuro, digamos, decir que La Piedad fue fundada en 1530, porque en ese momento, por ejemplo, en 1530, los españoles, si bien ya habían dominado la meseta del centro de México, empezó toda una campaña después hacia el norte, ¿no? Y es ahí cuando viene Nuño de Guzmán, ¿no? Hacia la conquista de lo que después se vería como la Nueva Galicia, todo lo que es parte de Jalisco. Del río Lerma hacia el norte era un territorio básicamente ocupado por etnias chichimecas, que le decían en esa época, y entonces a partir de 1530 todo este territorio estaba en guerra, ¿no? Entonces es un poco difícil creer que se estaban estableciendo ciudades, villas, era casi imposible porque estaban en plena guerra. Pues bien, los documentos que voy revisando me van dando otro contexto histórico sobre el caso de La Piedad. Encontré un documento en el Archivo General de la Nación de 1630 en la que señalaba un problema que surgió de los comerciantes de Michoacán, que se estaban... Hasta un siglo después. Hasta un siglo después, imagínate. ¿No? Encuentro un documento de 1630, 100 años después. Encuentro ese documento, y en ese documento se habla sobre una queja. Muchos comerciantes de Michoacán se quejan contra el juez, se quejan con el juez de Zamora y le dicen que intervenga y que a través de él pues comunique al virrey de que en el puesto de Santa Ana Pacueco se ha colocado un cobro de alcabalas y que para cruzar sus mercaderías les están cobrando muy alto el costo de alcabala. Le estaban cobrando entre 4 y 6 pesos. Para la época es un dineral, 4 o 6 pesos. Por otro lado, podría haber sido también que están movilizando cantidad de mercadería, porque la alcabala es un cobro por las mercaderías que tú vas a vender. Entonces muchos comerciantes están yéndose a las minas de Guanajuato, de Zacatecas, de San Luis Potosí, a comerciar, ¿no es así? Porque ahí están las minas de plata. Entonces los comerciantes michoacanos están yéndose hacia esos puntos, ¿no? A la ciudad de Guanajuato, a la Villa de León, a las ciudades más importantes de esta zona y a la zona minera. Pero justo para cruzar este territorio tenían que cruzar el río Lerma. Y en el punto donde decían que se llamaba Santana Pacueco le estaban cobrando este impuesto. Pues bien, estamos hablando de que esto está, la queja es de 1630 y decían
Esto lo están cobrando de hace 30 años. Muy bien, retrocedo en el tiempo, digo, entonces esto empezó en 1600. 1600. Ahora, digo, ¿por qué se produce el avecindamiento en 1600? Entonces, un poco antes de entrar a este punto, retrocedo también en el tiempo, un poquito antes. Digo, mientras se está produciendo ya la guerra de los chichimecas, digamos, la guerra del Mixtón o la guerra chichimeca en el territorio de lo que hoy día es Jalisco, a medida que se va avanzando en la conquista del territorio, también muchos españoles van requiriendo regalos de las tierras para establecer sus propiedades. A esto se le llamaba sitios, ¿no? Muchos españoles solicitaron mercedes, el merced es un regalo, para aquellos que habían participado en la guerra de conquista. Entonces, muchos solicitaron en lo que es en la ribera del río Lerma, tanto a la izquierda como a la derecha, solicitaron mercedes de tierras. Muchos de estos españoles se van ubicando entre el pueblo de Numarán y el pueblo de Yurecuero. Muchos están estableciendo sus estancias. En los sitios se establecen estancias. Entonces, la primera actividad económica, digamos, que se desarrolla en el territorio va a ser la ganadería. Entonces, estos españoles van estableciendo sus estancias, y una de las estancias más tempranas que se establecen aquí va a ser la de Santa Ana Pacueco. Quien solicita la donación, la merced de estas tierras es una mujer, se llamaba Ana Rodríguez. Ana Rodríguez había sido esposa de encomenderos, de conquistadores, pero sus dos esposos fallecen y ella se queda pues sin propiedades y solicita una merced en 1547. Se le otorga la merced y ahí es donde forma la estancia de Santa Ana Pacueco. El territorio que ella solicita se llamaba Pacueco, pero ella le asigna el nombre de su santa por su nombre, ¿no? Santa Ana Pacueco. Sí. Y a partir de ahí se registra con ese nombre. 1542. 1547. 47. Sí. Okay. Esta estancia va a ser importantísimo para, digamos, el desarrollo después de lo que va a ser el pueblo de La Piedad, ¿no? Entonces, Santa Ana Pacueco ya al establecerse en 1547, ya empieza a dominar este amplio territorio que va de lo que hoy día es La Piedad hacia Pénjamo, ¿no? Este territorio va a ser ocupado como una estancia ganadera y en 1600, cuando surge este problema de las quejas que hacen los comerciantes, ya existía un punto por donde se podía cruzar el río, ¿no? Y este punto era el puesto de Santa Ana Pacueco. Así era conocido porque estaba al otro lado la estancia. ¿Y quiénes eran los que ayudaban a cruzar el río a los comerciantes? Pues en ese momento, estamos hablando retrocediendo hacia 1600, poco antes de 1600 se había construido el fuerte de San Juan, o que en ese momento en otros documentos hablan del fuerte de Aramútaro, ¿no? Y después aparece como el nombre de fuerte de San Juan. Este fuerte se construyó para evitar precisamente el ingreso de las etnias chichimecas hacia el otro lado del río Lerma, ¿no? Hacia el sur, digamos, del territorio del río Lerma, para evitar esa incursión de los chichimecas hacia este territorio. Por eso se construye el fuerte. Y en ese momento el territorio, digamos, estaba bajo jurisdicción del corregimiento de Tlazazalca. No, Pénjamo todavía no existía, el pueblo de Pénjamo no existía todavía. El corregimiento de Tlazazalca era el que tenía el dominio territorial, digamos, hasta todo lo que es Numarán, hasta Yurecuero. Y los de Tlazazalca son los que construyen el fuerte de Aramútaro. Pero ¿quiénes son? Son principalmente castas sociales. Envían a mestizos, indígenas, mulatos, moriscos. Entonces, esta gente viene y construye el fuerte de Aramútaro o de San Juan y son los que se quedan a vivir ahí. Y a la vez, de alguna manera, para subsistir, se empiezan a dedicar a la pequeña agricultura, pero principalmente aprovechan la actividad pesquera, aprovechan el río Lerma, ¿no? Entonces, se establecen con sus canoas, se dedican a la actividad pesquera. Y hay un asunto que siempre resultaba, digamos, sobresaliente, de por qué los españoles no solicitaron como regalo de merced al territorio donde hoy día está asentado La Piedad. Por una cuestión muy, muy, digamos, visible, digamos, de la época. Si toda la ribera del río está siendo repartida como estancias por los españoles, ¿por qué ningún español solicitó este territorio donde hoy día está la ciudad? Pues básicamente porque el río Lerma forma un meandro, ¿no? Hay una curva muy pronunciada
que cuando se producen las lluvias tan intensas en la región se desborda e inunda las orillas de este territorio. Por eso es que ningún español lo requirió, porque eran tierras inundables. Sin embargo, hay otra cuestión importantísima. Si bien los pescadores, los canoeros de Tlazazalca están utilizando esta ribera del río Lerma, y más aún cuando se desborda para la pesca, y están apoyando a los comerciantes a cruzar el río para que lleven sus mercaderías a las minas, había otro hecho importante, y es que cerca al meandro del río Lerma existía un camino principal que venía de México, pasaba por Numarán, iba a la barca, y de la barca llegaba hacia Guadalajara. Entonces había un camino importante. Y el otro camino venía de las tierras de Michoacán, es decir, de Valladolid, hoy día Morelia, y se iban hacia las minas de Guanajuato. Por lo tanto, se formó un cruce de camino aquí, importantísimo ese cruce de camino. Y este cruce de camino va a permitir precisamente a los viajeros, tanto de México hacia Guadalajara, los de Valladolid, o en ese momento pues Valladolid, hacia las minas de Guanajuato, este cruce de camino va a ser importante. Y los canoeros que prestaban el servicio de cruzar a los comerciantes van a ser los primeros avecindados, porque estos comerciantes, digamos, constantemente están cruzando mercadería. Y cuando le empiezan a cobrar las alcabalas, los oficiales de Tlazazalca, porque ellos venían de allá, tenían que quedarse a vivir aquí permanentemente, porque no podían ir y volver a Tlazazalca, porque está lejísimo, son muchos kilómetros. Entonces no podían irse a vivir todos los días, ir y venir, y tuvieron que venirse a radicar. Por lo tanto, los primeros vecinos, o avecindados, porque es una decisión propia, ¿no?, de vivir en esta zona, en este cruce de caminos, va a ser primero los españoles, los oficiales españoles que cobran las alcabalas, y por otro lado, los pescadores, canoeros, los pequeños agricultores del fuerte de Aramútaro o de San Juan, que se vienen a vivir aquí a La Piedad. Ellos serían los primeros avecindados, y para mí empezarían a partir de 1600. Ahora, todavía sin nombre este pequeño poblado. ¿Cuándo aparece el nombre? El primer nombre, digamos, de acuerdo a los documentos que se van ubicando, el primer registro del lugar es de 1636, ¿no? Uno de los documentos habla de que en 1636 ya este lugar se llamaba Aramutarillo, ¿no? Ese es el primer nombre de este pueblo. Antes de llamarse La Piedad de Aramutarillo. Aramutarillo. Sí. Bien. Que en realidad Aramutarillo es un diminutivo, ¿no? Es un diminutivo de Aramútaro, ¿no? Del fuerte de Aramútaro. Aramútaro es un término purépecha que significa lugar de cuevas. Pero digamos, se asume este nombre de Aramutarillo por la pequeñez, porque es un pueblo muy pequeñísimo todavía, con muy poca gente, ¿no? Muy pocas familias. Incluso los registros históricos hablan de que es un pueblo a veces muy pobre, ¿no? Es un pueblo indecente, dice a veces el documento, por la pobreza y por la pequeñez del pueblito. Estás diciendo varias cosas interesantes. Primero, entonces, aquí rompes el mito de que tenemos 496 años porque no se fundó en 1530 como se pensaba o como se piensa, sino que es hasta un siglo después que se tiene esta referencia que comentas, sí, y que el nombre que se empieza a manejar ya para este lugar es en 1636, dijiste. Exactamente. Muy bien, en todo caso como referencia. Sí. Como historiador, ¿eso le preocupa a la ciudad? ¿Ha habido casos en los que se corrige el año de fundación o ya nos quedamos como estamos? Bueno, en términos oficiales, el ayuntamiento ha reconocido la fecha de 1530, oficialmente, digamos. Pero yo creo que de alguna manera, en algún momento tendría que haber una corrección, ¿no? O sea, si estamos considerando que es en 1600, es decir, 70 años después de lo que dice Guadalupe Romero, 1530 a 1600 son 70 años de diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento vamos a tener que asumir lo que en realidad fue, ¿no? O sea, incluso el propio padre Alberto Carrillo, que él fue uno de los primeros que escribió sobre su ciudad, porque él es de La Piedad, y él escribió sobre la Piedad en cuanto
al análisis de un libro también histórico y lo contrastó con información de archivo, él decía, mucha de la historia de la Piedad es una historia mítica, decía él, ¿no? Entonces yo creo que sí, vamos a tener que sujetarnos pues a las nuevas evidencias principalmente, ¿no? Esta vez ya se hace con documentos en la mano, o sea, no solamente es una referencia que quizás por ahí alguien que tuvo la buena intención de construir una historia para, en el caso de la Piedad, ¿no? Y darle un punto de inicio, pero que no tuvo sustento documental. Entonces yo creo que tendría que haber un cambio en algún momento, ¿no? Si no en esta gestión, pues posiblemente en las otras gestiones que vengan. Fíjate que se vienen entonces, y ya tenemos 495 años oficialmente, quiere decir que en 4 años cumplimos los 500 años y seguramente se va a hacer una gran fiesta. Yo veo difícil de que se modifique esto. Bueno, a veces nos regimos mucho por las cuestiones míticas, porque incluso también se decía que antiguamente la Piedad era el pueblo de Sula, ¿no? Hay una referencia también que hablan sobre eso, ¿no? Que el antiguo pueblo de la Piedad se originó con el antiguo pueblo de Sula y de ahí vino Aramutarillo, pues, pero como le digo, no, o sea, no tenemos referencias históricas. Ahora que uno va a hacer la revisión documental de estas fuentes, pues en ninguna de las fuentes se remiten a esta información, ¿no? Sí. Entonces, en realidad fue una construcción de estos historiadores que también, bajo sus limitaciones, no como ahora, que tenemos el acceso, ¿no?, digital de muchas plataformas que nos permiten revisar incluso archivos a la distancia, en este caso el Archivo General de Indias, por ejemplo, de España. O sea, ya no es necesario irnos hasta España para buscar información, sino que a través de las plataformas podemos encontrar información sobre la Piedad. Y así como esa, pues existe en México también ya plataformas digitales que están a la disposición de los investigadores y que permiten tener información pues muy fácil, ¿no? A diferencia de los investigadores de antes que tenían que ir a los mismos lugares, digamos, sin meterse a buscar información. Y aparte también, en ese momento muchos de los documentos no estaban catalogados, registrados, pues, ¿no?, en orden. En cambio ahora ya todo está sistematizado y todo es más fácil para nosotros, digamos, ubicar información y reconstruir la historia. Tenía entendido, hay varios puntos, ojalá que nos alcance el tiempo ya. Rápidamente ya abarcamos la media hora que te prometí. Sí. Pero hay varias cosas interesantes. Una, iniciaste con que la Piedad no tiene un centro histórico, no hay como que esos espacios históricos así reconocidos. Se está armando un catálogo y creo que tú estás proponiendo ese catálogo de edificios históricos, a partir de los cuales ya trazar un centro histórico. A ver, platícanos eso. Sí, como decía, el proyecto se inicia con esto, ¿no?, de establecer un perímetro, una poligonal, digamos, para definir el centro histórico de la ciudad, una ciudad cuatricentenaria, que en sus inicios, como decía, eran pobladores del pueblo del fuerte de San Juan o de Aramútaro, que eran castas sociales. Estas castas sociales se trasladaron aquí a Aramutarillo y por lo tanto también eran pobladores moriscos, mulatos, indígenas, mestizos y también españoles como los oficiales de Tlazazalca, y por lo tanto fue un pueblo de castas. Y para el gobierno virreinal en un momento tuvo que reconocer al poblado y la categoría que le asignó fue comunidad indígena. O sea, siendo un pueblo de castas sociales, lo reconoce como comunidad indígena. Y a partir de 1656 le entrega un fundo legal, le llama, un territorio que se llama fundo legal, que por sus 4 lados más o menos medía casi 1 kilómetro. Pues a partir de ahí ya se establece este territorio del fundo legal de la comunidad indígena, y en ese momento ya, claro, era Aramutarillo. Y el otro documento, que es de 1683, me parece, donde aparece con otro nombre, se le agrega, mejor dicho, aparece con el nombre de San Sebastián de Aramutarillo. Después, en 1692, ya con la aparición de la imagen del Cristo crucificado, que es el patrón, digamos, hoy día de la Piedad, ya se le pone el nombre del pueblo de la Piedad. Pues bien, a partir de 1692 en adelante, ya asume este nombre de 1692. Entonces, ya teniendo todo este contexto histórico, siendo una ciudad cuatricentenaria y cuyas iglesias más importantes son del siglo XVII, XVIII, entonces
y a la vez estas dos iglesias, porque son dos iglesias importantísimas, aparte de otras que después se construyeron, pero fueron las primeras que iniciaron, digamos, la consolidación del pueblo de La Piedad, y también gracias al aporte que hicieron los dueños de la hacienda de Santana Pacueco, porque ellos patrocinaron la construcción de la primera iglesia, que hoy día se llama La Purísima, pero inicialmente era la iglesia para el Señor de la Piedad. La otra iglesia, que hoy día es el Santuario del Señor de la Piedad, también fue patrocinada por otro dueño de la propia hacienda de Santana Pacueco. Va a consolidar el crecimiento de la ciudad, y para el siglo XIX la ciudad ya va a, digamos, a tener una configuración de crecimiento urbano, y ya para ese momento, desde 1871, se reconoce a La Piedad como La Piedad Cavadas, ¿no? Oficialmente, y así se reconoce hoy día, ¿no? Al distrito y a la ciudad. 1871. Ya por ley del estado de Michoacán, ¿no? Y considero que hasta 1899, es decir, fines del siglo XIX, es que se produce el último crecimiento urbano de La Piedad, y de acuerdo a lo que señala el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que las edificaciones históricas que corresponden al siglo XIX hacia atrás, pues son reconocidos como monumentos históricos, ¿no? Y los asume principalmente el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo tanto, planteamos que la ciudad que creció hasta 1899, y en base a un mapa histórico que felizmente se conserva de 1901, nos remite cuál era la configuración de ese momento de la ciudad. Hoy día la ciudad ha crecido, pero digamos, ese mapa de 1901 ya nos está indicando la poligonal, ¿no?, de lo que hoy día pudiera ser el centro histórico de la ciudad. Y todo lo que está contenido en ella nos está remitiendo a las construcciones del siglo XIX. Por lo tanto, muchos de los edificios que hoy día vemos en el centro de la ciudad pertenecen a ese periodo. Entonces, estamos en el proceso de la identificación de los edificios y elaborando un catálogo, ¿no?, para ya, digamos, tener un centro histórico definido con sus edificaciones históricas. ¿Nos puedes decir entre qué calles y qué calles es ese polígono? Sí. Bueno, el río Lerma marca el límite norte, digamos. Hacia el sur marcaría casi la cresta de lo que es el Vasco de Quiroga, en la parte baja, porque hay una mesa, digamos, ¿no? Es una mesa. La parte baja, cerca de lo que es Vasco de Quiroga, es la parte hacia el sur. Hacia el oriente marcaría lo que hoy día conocemos como esta parte donde está una pileta, tiene un nombre, ustedes le asignan un nombre a esta pileta de agua, ahí en la misma avenida Lázaro Cárdenas. La placa, por la placa, pero hay una pileta, ¿cómo lo llaman? Una rotonda. El kioscos, no, es como una pileta. Glorieta. La glorieta, ahí hay una glorieta. Bueno, ese sería el límite oriente, y hacia el límite occidental, digamos, sería lo que hoy día es el Parque Morelos, que antiguamente era el cementerio de la ciudad, ¿no? El cementerio de las afueras de la ciudad. Entonces, eso sería más o menos el perímetro, ¿no? Y entonces está amplio el polígono, está amplio lo que sería el centro histórico en principio. Sí, sería muy amplio. Abarca los barrios que aquí se conocen, ¿no? Los barrios tradicionales de aquí de La Piedad. Exacto. Quedan incorporados entonces. Sí, exactamente. Eso era la ciudad en el siglo XIX, ¿no? Ese es su límite, el río Lerma, la mesa, la parte baja de la mesa de lo que hoy día es Vasco de Quiroga hacia abajo, la glorieta y el Parque Morelos, ¿no? Más o menos eso sería la poligonal, y todo lo que está al interior de lo que existe, digamos, porque muchas edificaciones también han sido transformadas, han sido ya, algunas han desaparecido, porque incluso existe 3 registros, uno de 1999, otro del 2004 y otro del 2007, que se intentó hacer un catálogo de los edificios que existían en ese momento. Entonces encontré esta información, hice una sistematización de todo esto y encontré que habían 494 edificaciones que se habían registrado, sumando todos los 3 catálogos, ¿no?, previos. Entonces habían 494 edificaciones, y eso sin considerar la poligonal que te estoy hablando, porque solamente se concentraron en el centro nada más, en lo que está alrededor del
de la plaza principal. Sin embargo, un 21% de estos edificios ya desaparecieron, o sea, ya no existen, porque ya están convertidos pues en estacionamientos, centros comerciales, o han sido edificados con nuevas construcciones. Entonces muchos de estos edificios ya se perdieron. Por eso es que nos surge hacer un nuevo registro, una nueva catalogación, incluir lo que no estaba en este momento. Por eso estoy haciendo toda esta poligonal, insertar estas nuevas manzanas que no estaban consideradas, y seguramente ahí ya se va a poder determinar qué cantidad de edificaciones históricas todavía existen al presente, ¿no? Bien. Tienes una información muy rica, muy valiosa, y ojalá que sigas aquí con nosotros por varios tiempos, varios años más. ¿De cuánto es tu estancia? ¿Cuánto llevas? Bueno, son 2 años la estancia. Ajá. Ya este es mi último año, termina en enero del 27, pero todavía con la posibilidad de que se pudiera ampliar, ¿no? Esperemos que haya la oportunidad, podemos seguir ampliando esta investigación. Yo creo que este año terminamos lo que es la parte de la catalogación del centro histórico, pero nos falta continuar la parte histórica, ¿no? Nos hemos abocado a conocer los inicios, pero todavía falta desarrollar los siguientes periodos. Hay mucha información que está en los archivos, y estamos en ese proceso también de recopilación de datos y ya avanzando en algo, ¿no? En la parte histórica. No, por lo que me dices, estás sacando un montón de información que a ver cuándo la sistematizas y la vemos publicada. Es decir, tienes mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Yo digo, si esto lo hubiera hecho, mira, sin quererlo, ¿no? Decía, si esto hubiera sido mi tesis doctoral, yo creo que ya lo hubiera terminado, y además también hubiera contado con la participación del padre Alberto Carrillo, a quien tuve el gusto de conocerlo en vida, pero hace poco pues se nos fue, y ya no pude aprovechar su sapiencia y todo lo que él conocía. Entonces yo digo, esto si hubiera sido una oportunidad, yo creo que de haberlo empezado antes, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, no es tarde. Seguimos avanzando y seguimos encontrando datos importantes. Hay otro historiador que también valió la pena que hubieras conocido, Salvador Méndez Reyes. Sí. Salvador Méndez, sí, también un cronista de la ciudad. Y bueno, otro cronista que también murió, ahí, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, que también recién fallecido, no sé si se llama Jorge, en fin, se me va el nombre del cronista oficial, que también no hace mucho que murió. Mira. Lástima que... Sí, pues, lástima que no pude llegar a tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, hay personas que me pude contactar ahora y también ya tienen su edad y también conocen mucho, o sea, me dan mucha información, y me están ayudando también con muchos datos, ¿no? Me sorprendí, por ejemplo, que en el Parque Morelos existía una biblioteca de la municipalidad, del ayuntamiento, pues, y dentro de esta biblioteca hay una sala así especial, donde solamente hay bibliografía sobre la Piedad, y tiene el nombre de un vecino. Este vecino fue el que recopiló toda esa información, y en honor a este vecino le pusieron el nombre, ¿no? Francisco Ríos. Francisco Río Botello se llama la sala donde está la información o la bibliografía, pues, que este señor consiguió y la donó al ayuntamiento, y el ayuntamiento ha puesto una sala especial con toda la información que se ha producido en el largo del tiempo sobre la historia de la Piedad, ¿no? Entonces, hay gente importante, y este señor Francisco Ríos todavía pues está en vida, y tuve la oportunidad también de conocerlo hace poco, y tiene mucha información. Sí. Edgar, pues me dio mucho gusto que nos hayas acompañado. Muy valiosa la información que nos das sobre el avecindamiento de esta ciudad, de esta población, sus orígenes también, y entonces vemos que hay personas mulatas también. Sí, aquí es un pueblo, bueno, han sido en sus orígenes un pueblo de castas, por eso que podemos ver gente de color aquí en La Piedad, y también se asumen, he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas, se asumen pues que sí, esta es una ciudad donde también hubo población de color, hubo población mestiza, indígena, y también españoles, pues, ¿no? Como siempre, ¿no? En toda ciudad. Y otra cosa, antes que me olvide, en algún momento La Piedad, siendo un pueblo o comunidad de indios o comunidad indígena, pidió que se les subiera de categoría, porque es una ciudad, digamos así, de diferentes castas sociales, y las castas sociales normalmente siempre se ven en las ciudades, y por eso que la ciudad de Guanajuato pues es una ciudad de castas, y no solamente las ciudades, sino las villas también.
Y por eso que La Piedad solicitó subir de categoría a villa. Y le reconocieron en 1861 como villa. Entonces ahí sí estaban todas las castas sociales. Y después en 1871, es decir, 10 años después, ya la convirtieron en ciudad, ¿no? Y hasta ahora pues ya tiene esa categoría de ciudad. Y ya no platicamos de los contextos de esos momentos también. 1800, habla más, acá está un primer dato de 1862, 1871 comentas, 72. Y justo cuando vivimos el segundo imperio francés aquí en México, bueno, ya para el 72 ya había sido expulsado, pero interesante mientras lo que estaba pasando en el nivel nacional, lo que estaba pasando en esta ciudad. Así es. Ojalá que haya oportunidad de poder charlar en otro momento y poder seguir tocando estos temas, pues. Así es que más bien muchas gracias, Carlos. Sí, pues entonces te volvemos a invitar, Edgar, muchas gracias. Bueno, ahí estaremos. Gracias a ustedes. Pues estuvo con nosotros Edgar Quispe Pastrana, buen conocedor, es historiador y buen conocedor ya de La Piedad, y parte de su trabajo de campo es haberse casado con una piedadense para tener información de primera mano. Sí. No, felicidades por esta vida que estás llevando y gracias por lo que estás haciendo por esta ciudad. Gracias a ustedes. Y amigos, gracias por acompañarnos en Resiliencia en Línea. Gracias como siempre a Gerardo, a Felipe, a Carla, y nos vemos la próxima. Código Libre